La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Uno de los elementos de nuestro cuerpo más importantes, de los miembros de nuestro cuerpo más importante, tanto en la vida, en la parte física como en la vida espiritual, es nuestra mente. Es el cerebro, este órgano maravilloso que Dios ha creado para los seres humanos y que aún los científicos quedan sorprendidos con este miembro del cuerpo humano. Porque cuando lo analizan, cuando lo ven físicamente, no pueden entender lo complejo que es el cerebro humano. Y esto está asociado bíblicamente a nuestros pensamientos y el corazón nuestro. Y a mí me fascina también mucho esto que Dios nos ha dado a nosotros. Ahora, en el terreno espiritual vemos a través de la Biblia la importancia que tiene el cerebro y nuestra mente, lo que pensamos. Podemos decirlo de una forma simple, la mente, el cerebro, y como dije, está asociado en la Biblia con el corazón, son las oficinas centrales que rigen todo nuestro organismo. Así es físicamente y así es también espiritualmente. Para poder dirigir todo en la vida se necesita algo central donde se toman las decisiones para ejecutar todo lo demás. Y esa es la función que tiene la mente, el cerebro. Ahora, algunas personas no ven la importancia de lo que deben ellos estar analizando en su mente. Recuerda que antes de tú ejecutar cualquier acción, primero tienes que analizarla, pensarla, para entonces ejecutarla. O sea, por eso digo y repito, son las oficinas centrales donde nosotros tomamos las decisiones. O hablando tecnológicamente, ¿verdad? Como las computadoras, ese es el disco duro, podemos decirlo de esa forma. Perdonen que use esa ilustración, pero podemos decirlo así, ¿no? Que ahí es que están lo central, lo más importante de nuestra vida. Siendo eso la importancia de eso, de la mente, entonces cabe la situación de nosotros analizar qué cosas estamos nosotros pensando. Si la mente es la que rige nuestra vida, tanto física como espiritual, ¿qué cosas estamos nosotros pensando? ¿Qué cosas están pasando por los pasillos de nuestra mente? ¿Qué está en ese disco duro de nuestra computadora? ¿Cuáles son esos pensamientos que nosotros diariamente estamos pensando? Porque como dije y como enseña la Biblia, eso va a regir nuestra vida. De hecho, Jesús dijo, en cierta ocasión, lo criticaron porque los discípulos no se lavaban las manos y según los religiosos, con sus dogmas y con sus mandamientos de hombres, había que lavarse muchas veces las manos antes de comer porque decían ellos que se contaminaba el hombre. Y bueno, hay una, ¿verdad? Obviamente, en la cuestión de la salud, es bueno lavarse las manos, ¿verdad? Sí, constantemente, pero ellos se referían también a la cuestión espiritual y era algo como dogmático de su religión. Y el Señor le habló bien claro, le dijo, mira, lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca del hombre, es lo que sale. Y dijo, del corazón es que salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, y esas cosas son las que contaminan al hombre. O sea, lo que sale de nuestra mente, dijo Jesús, que puede contaminarnos, pero también dijo que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. O sea, así como del corazón pueden salir las cosas
que contaminan, también del corazón pueden salir las cosas buenas. Que el buen hombre, que tiene una buena actitud, saca del corazón cosas buenas. Entonces, es importante analizar lo que nosotros pensamos, lo que hay ahí, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, cuando tú hablas con una persona, tú puedes discernir lo que hay en su corazón por lo que habla. Una persona que habla cosas negativas, que habla siempre de conflictos, problemas, o que habla de otros, o que habla de cosas feas, en su corazón está eso. O sea, nadie puede producir lo que no tiene. Todo el mundo, y esa es una verdad espiritual, todo el mundo se refleja a sí mismo, se identifica con lo que habla. De acuerdo a lo que tú dices, tú eres lo que tú dices. De hecho, la Biblia dice, como el hombre piensa en su corazón, así es él. O sea, lo que tú tienes en tu corazón, la visión que tú tienes en tu corazón de ti mismo, de los demás, de Dios, revela la creencia que tú tienes en tu corazón. Y eso hay gente que no lo entiende. O que a veces ni quieren hablar de eso. Bueno, se confunden porque hay una enseñanza, ¿verdad?, del humanismo, que el humanismo establece que el hombre es el centro del universo y que somos lo más importante. Y entonces ellos hablan también del poder de la atracción mental y todo eso. Y eso tiende a confundir a algunas personas, creyentes inclusive, o ministros, y tratan de no hablar de esas cosas. Pero lo que hay que entender es que puede haber una aberración, la hay en esa doctrina, pero no por eso debemos desechar la verdad que está en la Biblia. Inclusive algunas veces pienso que estas personas que traen esas enseñanzas toman de la Biblia algunos versos y los utilizan para hablar de eso. Pero la Biblia sí habla de la importancia de lo que nosotros pensamos. De hecho, las batallas más grandes que el hombre puede luchar están en la mente, porque en la mente es el lugar donde el enemigo lanza los dardos de fuego, los pensamientos de tentación. Y también del corazón del hombre salen pensamientos. Entonces, es importante analizar lo que nosotros pensamos. Eso es bien importante. Porque como dije, lo que nosotros pensemos y analicemos constantemente va a formar nuestra creencia. Y eso es importante. Porque lo que tú crees, tú no vas a dar un paso adelante más de lo que tú crees. O sea, tú actúas de acuerdo a tu creencia. Y eso es algo importante en la vida de todo ser humano, especialmente en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque Dios obrará. Dios no obra aparte de nosotros. Hay gente que piensa que Dios obra aparte de nosotros. No, no es así. Dios obra con nuestra creencia. Por eso Jesús, cuando alguien le pedía que le sanara o le bendijera, él apelaba a la creencia. Él decía, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Y si le decían que sí, entonces decía, conforme a tu fe será hecho. O sea, ahí está el punto importante y es algo que debemos recalcar. Conforme a nuestra creencia es que Dios va a obrar. No porque Dios esté limitado a lo que pueda hacer en nosotros, sino que nuestra fe es la que moverá a Dios a obrar en nuestro favor. Si creemos que Dios, por decirlo de una forma, puede llegar a 1 metro de distancia, el Señor va a llegar a 1 metro de distancia. No porque Él se limita a ese metro, sino que nuestra fe llega hasta ese punto. Pero si nuestra fe va más allá, a 10, 20, 30, 50, o la distancia que sea, Dios obrará en nosotros de acuerdo a nuestra fe, nuestra capacidad. Porque Dios es infinito, el poder de Dios es infinito, pero actuará de acuerdo a nuestra creencia. Entonces, eso es importante. Eso es importante entonces entender hasta qué punto, hasta dónde está mi creencia. Entonces, la creencia se va formando con lo que yo pienso. Si yo empiezo constantemente a pensar negativo, a pensar en problemas, a
a pensar en conflictos, a pensar en cosas feas. Entonces, eso va a destruir, en cierto modo, mi confianza en el Señor y mi confianza en lo que dice la palabra de Dios. El Señor dice en su palabra, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, los pensamientos del hombre no necesariamente son los pensamientos de Dios. Y por esa razón, entonces mis caminos no son vuestros caminos, porque de acuerdo a tus pensamientos serán tus caminos. De acuerdo a lo que tú pienses, tú vas a caminar. Y si los pensamientos tuyos no son los de Dios, tú no vas a poder caminar en la plenitud de lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, por eso es que la Biblia dice que hay que renovar nuestra mente. Y hay muchos pasajes de la Biblia que hablan de la mente. Y ese en particular dice que hay que renovar nuestra mente para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Fíjate cómo dice ahí, buena, agradable y perfecta. Hay una voluntad de Dios que es buena, agradable, perfecta. Y hay otra voluntad que es la permisiva. Pero esa no es buena, agradable y perfecta. Eso es obviamente porque no se mueve una hoja de un árbol si Dios no lo permite, ¿verdad? Porque esa es la voluntad permisiva de Dios. Pero la perfecta, la buena, agradable y perfecta, es cuando nosotros renovamos nuestra mente y comprendemos cuál es esa voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros tenemos esa creencia de lo que Dios puede hacer con nosotros, basado en la palabra, porque la palabra refleja los pensamientos de Dios. Eso es algo que yo pienso que la gente no entiende. Por eso, o sea, la gente no le da el valor que tiene la Biblia, no la leen. Hay creyentes que no la leen. Bueno, hay un estudio que ni ministros leen la Biblia. Imagínate, yo no puedo entender eso. ¿Cómo tú vas a hablar de Dios sin saber la Biblia? Por eso la Biblia dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y por eso dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y tenemos la Biblia, no es que no la tengamos, Dios nos la dio. Hoy en día todo el mundo tiene una Biblia, puede tener una Biblia en su casa. Y si no la tiene en internet, pero no la leemos. Y ahí refleja la voluntad de Dios. Para que nosotros tengamos esos pensamientos y formemos esa visión. Cuando uno es un constante lector de la Biblia, va formando una mente analítica de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque conoce los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque los lee constantemente. No es solamente leer la Biblia una vez y ya está, ya yo la leí y no quiero saber de eso. Bueno, hay cristianos que nunca han leído ni el Nuevo Testamento, pero bueno, ni siquiera léela una sola vez, porque tú no comes una sola vez en tu vida, tú comes todos los días, 3 veces al día, y la palabra es pan y leche espiritual para crecer. O sea, la Biblia dice que esta palabra hay que leerla todos los días, todos los días. Tú terminas una lectura, vuelve y empieza, y lee, y sigues comiendo. Mientras más comas, más fortalecido vas a estar. Y mientras más tú lees la Biblia, vas a tener la mente de Cristo. La Biblia enseña que Dios nos ha dado la mente de Cristo, pero la mente de Cristo se basa en la palabra de Dios, porque Cristo es la palabra, es el verbo hecho carne. Es la palabra hecha carne. Entonces, si no leemos la Biblia, no conocemos la mente de Cristo, no ponemos a funcionar la mente de Cristo, no la vamos a poder funcionar porque no tenemos los pensamientos de Dios. Entonces, cuando estamos constantemente leyendo la Biblia, formamos la mente de Cristo, porque pensamos como Dios piensa. Y cuando tú estás en esa dimensión espiritual de que tú me gusta ese término que dice poderoso en las Escrituras, que se le llamó a Apolos, que era poderoso en las Escrituras, o Esdras, que era versado en los mandamientos de Dios. Me encanta eso, me encanta eso. Yo creo que cada creyente debe ser poderoso en las Escrituras y versado en la palabra, porque tenemos la Biblia, la tenemos. Hoy está hasta en audio. Mientras tú guías para tu trabajo o la escuela, puedes estar oyendo también la palabra, y la palabra va formando una mente, como dije, la mente de Cristo, esa mente analítica espiritual. Y tú puedes comprender la voluntad de Dios. Entonces puedes entender esos caminos del Señor porque estás en los pensamientos de Dios y puedes caminar con Dios, caminar en la voluntad plena de Dios, en la buena, agradable y perfecta, conocer a Dios. Entonces, cuando tú llenas tu palabra,
la mente, perdón, de la palabra de Dios, no hay lugar para otras cosas. O sea, es como si tú tuvieras un vaso de agua sucia y tú empiezas a echar agua limpia. Tú abres la llave o el grifo de agua y tú vas echando en ese vaso agua nueva, fresca, cristalina. ¿Qué va a pasar? Esa agua nueva va a sacar toda el agua vieja, se va a ir el agua sucia y llega un momento en que solamente queda el agua cristalina. Y así es con nuestro pensamiento. Cuando tú llenas tu mente de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, toda esa agua sucia, turbia que hay ahí va a salir. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso el Señor decía, en varios pasajes dice que debemos meditar en la palabra de Dios, porque hay que llenar la mente de la palabra. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, los pensamientos nuestros constantemente estamos pensando. Los pensamientos no se detienen. Y a veces surgen pensamientos del enemigo o de nuestra propia mente. Entonces, hay que analizar qué estás pensando. ¿Qué piensas? Entonces, porque si piensas, como dije, negativo, problemas, conflictos o insinuaciones de otras personas o cosas feas, eso va a dañar tu mente. Y entonces va a destruir la fe en ti, la confianza en Dios. Entonces tenemos que estar alerta a nuestros pensamientos y, como dice la Biblia, no deis lugar al diablo. Hay que discernir los pensamientos, porque no ignoramos sus maquinaciones, dice la Biblia, las maquinaciones del enemigo. Entonces hay que desechar esos pensamientos para que tu fe entonces esté fortalecida en el Señor, para que tú puedas entonces conocer la voluntad de Dios y entrar en esa dimensión. Porque cuando tú entiendes quién tú eres en Cristo, lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, cuando tú entiendes quién es Dios, el poder que Él tiene y el cuidado que tiene para tu vida, eso fortalece la fe. Eso nos ayuda porque va formando esa fe en nosotros. Y eso es importante, eso es bien importante en nuestra vida. Hay personas que cuando se miran a sí mismos, creyentes estoy hablando, se miran en términos muy negativos y muy vagos. Y el enemigo utiliza esa ignorancia para robarnos la fe, hacernos creer lo que no somos. Pero cuando nosotros estamos de acuerdo a Dios, entendemos lo que Dios dice. Y esto no es lo que tú sientas. Porque la Biblia dice, por fe andamos, no por la vista. La vista es uno de los 5 sentidos humanos, pero la fe no se basa en los 5 sentidos humanos. La fe se basa en las promesas de Dios y en el poder de Dios. Entonces la Biblia dice que nosotros debemos andar por fe, no por la vista. Por fe andamos, no por la vista. Entonces, cuando nosotros andamos por la fe, en las promesas de Dios, no es lo que tú sientas, es lo que dice la Biblia. Y eso se consigue en esa búsqueda de Dios, en esa consagración, en ese tiempo que estamos conociendo a Dios, conociendo su palabra. Entonces, cuando conocemos a Dios y conocemos quiénes somos nosotros en Cristo, eso nos fortalece y nos hace vivir en ese caminar con Dios. Y vamos caminando con Dios en ese camino de victoria, de triunfo y de plenitud, porque estamos en la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y ahí nos fortalece nuestra fe y necesitamos fortalecer nuestra fe para ver la gloria de Dios en nuestra vida, para que Dios se manifieste en nosotros. Porque como dije al principio, repito, Dios va a obrar de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a nuestra creencia. No porque Él se limita, como dije y repito, sino porque de acuerdo a nuestra fe será hecho, dijo el Señor. Entonces, necesitamos fortalecer nuestra fe en el Señor, nuestra confianza en Dios. Y eso se consigue cuando en nuestra mente, nuestros pensamientos son, como dice la Biblia, aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ahí el Señor le dijo a la iglesia de Filipenses, pero por conducto de la palabra a todos nosotros. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea,
Eso es lo positivo. Ahí está, eso es un mandamiento. Llena tu mente de lo bueno, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo que tiene virtud. Si algo piensas que está fuera de eso, tienes que desecharlo. Tienes que mantener tu mente con esos pensamientos positivos. O sea, con eso que enseña la Biblia. Ahí está claro, eso no me lo inventé yo. Eso está ahí, en la palabra de Dios. Así es que deben pensar los cristianos. Así es que Dios quiere que nosotros pensemos. Lo puro, lo justo, lo amable, lo de buen nombre, lo que tiene virtud, si algo digno de alabanza, eso es lo que debemos pensar. Ahí no hay lugar para otros pensamientos. De hecho, en Efesios, en Colosenses, el Señor dice que debemos desechar los pensamientos negativos, o sea, quitar esas cosas de nosotros. Y eso tiene que hacerse diariamente. Al principio puede ser que le cueste porque uno no está acostumbrado, pero llega un momento cuando tú estás adaptado a vivir en esa vivencia de Dios que te hace más fácil porque tú identificas cuando viene un pensamiento negativo y lo echas fuera en el nombre de Jesús. Pero tenemos que meter en nuestra mente eso para comprender la buena voluntad de Dios, para ver la gloria de Dios en nuestra vida, para que podamos vivir en esa plenitud. Eso es lo que enseña la Biblia, como dije. Renovaos en el espíritu de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovando tu mente, tu creencia. ¿Quién eres tú? ¿Cómo tú te ves a ti mismo? Eso es importante. Porque el diablo no puede decirte, tú no sirves para nada, tú no eres capaz, tú eres un miserable, mira qué hipócrita, y cuántas cosas negativas trae el diablo. Porque el diablo quiere robarte la paz. Así te ve el enemigo. Ahora, ¿cómo te ve Dios? ¿Cómo Dios te visualiza a ti? A través de Cristo. Nosotros con Cristo estáis juntamente crucificados y no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice Pablo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él llevó sobre su cuerpo en el madero todas las consecuencias del pecado. Y yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Morimos al pecado y a todas las consecuencias del pecado y a todas las maldiciones del pecado. Y cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Cristo a una nueva vida, una vida en plenitud. ¿Ok? Y entonces las cosas bien pasaron. Ahora en Cristo soy hecho nuevo y ya yo soy regenerado por Jesús y por el sacrificio de Cristo. Y estoy regenerado en todas las áreas de la vida, en todo. La Biblia dice que Cristo fue hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo y todas las demás promesas. Ahí está claro. O sea, cuando Jesús murió exhibiendo a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. En la cruz el Señor venció al pecado, a Satanás, a la muerte, a los demonios y a toda maldición que venía contra nosotros. Somos redimidos totalmente. El cristiano es una redención completa. Yo a veces pienso, hay personas que hablan de maldición generacional. Mire, cuando yo acepté a Cristo, rompieron todas las maldiciones. Yo no tengo que bregar ya pelear con eso. Cristo me redimió de toda maldición cuando yo acepté a Cristo. Y ahora simplemente lo que tengo que disfrutar de esa vida plena que tengo en el Señor. Yo no tengo que estar rompiéndome la cabeza con otras cosas. Hay gente que se inventa cosas. No, si la Biblia es clara, y esto no es cuestión... En mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto no es para romperse la cabeza, es para creer. Cuando yo acepté a Cristo, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas ya pasaron, todo en Cristo es hecho nuevo. Yo estoy redimido totalmente, de las pies a la cabeza. Tengo redención total. Bueno, cuando yo creo eso, entonces el enemigo no gana ventaja sobre mi vida poniéndome que yo no sirvo, que yo no soy capaz, que yo no... Entonces, estate quieto, Satanás, estate quieto. Y hay que entonces a veces recordarle al diablo, citarlo, porque la palabra espada de Ofiro, pues saca la palabra y dice, mira, dice la Biblia, Dios, ¿cómo Dios me ve? Eso es como tú me ves. Es engaño, porque tú cuando hablas mentiras, de tuyo hablas, pero es mentiroso, esas son mentiras. ¿Cómo yo soy? Como Dios me ve.
Yo soy redimido. ¿Cómo Dios me ve? Tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eres mi especial tesoro. Eres luz del mundo, sal de la tierra. O sea, estás creado a la imagen y semejanza de Dios. Estás viviendo una vida plena. Entonces, cuando yo creo eso, yo me visualizo a sí mismo. Y en esa actitud, entonces, se fortalece mi fe para enfrentar lo que sea en el mundo. Entonces, yo me veo como Dios me ve. Yo soy representante de Dios, yo soy morada de Dios, yo soy embajador en el nombre de Cristo. Yo soy, como yo digo, guerrero espiritual de Dios. O sea, yo ando en la plenitud de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Algunos dicen, hermano, pero usted se está enorgulleciendo. Y cuando yo oigo a esas personas, digo, wow, no lee la Biblia. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Perdóneme, con todo respeto, sin jactancia, con humildad, pero con respeto. No entiendes la Biblia. No lees la Biblia. Vamos a empezar por ahí. Tú no lees la Biblia. Tú no conoces la Biblia. Porque cuando uno lee la Biblia, conoce los mandamientos de Dios, la mente de Dios, uno no habla en esos términos. Porque eso yo no me lo inventé. Yo no fui el que dije que yo soy un real sacerdocio, nación santa, ni pueblo adquirido, ni luz del mundo, ni sal de la tierra. Eso no lo dije yo, eso lo dijo Jesús. Yo simplemente estoy de acuerdo con Él. Yo digo, si tú lo dices, es verdad. No porque lo sienta. Tú lo dijiste, yo soy así, pues yo soy así, punto. Y eso es todo. Y yo me pongo de acuerdo con Él y veo la gloria de Dios. Eso se manifiesta en mi vida. Entonces, como no es por lo que yo sienta, es por lo que Dios dice. Entonces, si viene, al ser humano le vienen momentos tristes, de angustia, de derrota. Todo eso nos viene porque estamos en una naturaleza humana, estamos en un cuerpo humano y estamos viviendo en un mundo imperfecto. Puede venir todo eso, pero lo importante no es que venga, es que tú no te dejes dominar por eso. Cuando venga, identifícalo y recházalo. Cobra ánimo, levántate de nuevo, fortalece en el Señor, en el poder de su fuerza. Rechaza eso y declara la palabra del Señor, cítale la palabra de Dios al enemigo, que es el que quiere ponerte eso. Y tú andas en esa plenitud de Dios. Eso no quiere decir que no vayan a venir problemas, ni enfermedades, ni angustias. No, eso viene, necesidades, todo eso es parte de la vivencia de un mundo imperfecto. Pero además de todo eso están las promesas de Dios. Y las promesas de Dios nos hacen vivir una vida de consagración, de sanidad, de liberación, de abundancia, de bendición, de llenura del poder de Dios, de plenitud. Pero esas promesas hay que reclamarlas en fe para que se ejecuten en mi vida. Si yo no me pongo de acuerdo con Dios, la fe se va a debilitar y conforme a mi fe será hecho. Entonces, si me voy del lado del enemigo y creo lo que dice el enemigo, voy a estar atado a lo que dice el enemigo. No le creas al diablo. Créale a la palabra, métete en la palabra de Dios. Cada día, cada mañana, cuando yo me levanto, yo grabé un video para mí mismo y para mis allegados, creo que lo he dicho otras veces, de las promesas de Dios. Y yo lo escucho para renovar. Ese es mi desayuno espiritual. Oír lo que Dios me ha dado. Quién yo soy en Cristo. Y ese es mi desayuno espiritual para enfrentar a lo que venga. Y constantemente en el día, eso es lo que quiero. Constantemente visualizarme como Dios me ve. No como el diablo quiere que yo me vea. No como yo sienta, porque mis sentimientos varían, sino como dice Dios. Porque eso fortalece mi personalidad. Lleno mi mente de esa palabra de Dios y eso me da fortaleza y fe para ver la gloria de Dios. La vida cristiana es una vida de plenitud. Dios quiere que tú vivas una vida victoriosa. A Dios gracias, al cual nos lleva siempre en triunfo. Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. La vida cristiana es una vida de victoria. Eso es lo que Dios quiere. Pero para eso hay que pelear la buena batalla de la fe. Y es contra el enemigo o contra los sentimientos humanos que quieren apartarnos de esa plenitud. Cuando Dios nos dice, ven, dame esa creencia y verás la gloria de Dios en tu vida. Esa es la palabra que Dios me ha dado hoy para ti. Si tú lo crees, tú vas a ver la gloria de Dios. Yo te invito para que reflexiones sobre esta palabra. Si es posible, ve de nuevo esta enseñanza.
Vela una y otra vez hasta que eso se grabe en tu corazón, en tu vida, y que puedas vivir en esa vida plena, porque eso es lo que Dios quiere. ¿Para qué? Capacitarte, para que tú disfrutes la vida y para que ayudes a otros, porque para eso estamos en la tierra, para ayudar a la gente necesitada a vivir en esa vida plena. Tenemos la comisión, tenemos las armas que Dios nos ha dado, los implementos, todo para hacer la obra de Dios. Haz la obra de Dios y verás la gloria de Dios en tu vida. Si tú no tienes a Cristo, recíbelo. Si estás apartado de Él, reconcíliate para que puedas disfrutar de esta vida plena. Y si estás débil espiritualmente, no vivas más por debajo del potencial de lo que puedes alcanzar. Métete con Dios, llénate del poder de Dios, métete con el Señor en oración, la palabra, y renueva y busca la vida plena. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.